Iniciamos ahora la lectura de la palabra del Señor. Estamos en los estudios del Catecismo Mayor, la pregunta 151, acerca de los agravantes de los pecados. Hemos hecho todo el recorrido de esta pregunta. Ya ahora, en este momento, vamos a concluirla, el último punto. Y para introducir el estudio de hoy, vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 26. Esa es la primera cita que vamos a considerar, ¿no?, de todas las que vamos a ver esta tarde. Dice así la palabra: entonces él le dijo, ¿no fue mi corazón contigo cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, y olivares, y viñas, y ovejas, y bueyes, y siervos, y siervas. Pues hasta aquí la palabra del Señor. Entonces nos toca ver ya el último punto de agravantes de los pecados. Hay agravantes que tienen que ver con las personas que lo hacen, las personas a quien se le hacen, los pecados en sí mismos. Y ahora, esto que vamos a ver en este último estudio, no tiene tanto que ver las personas que lo hacen o lo reciben, no tiene tanto que ver con las obras, las que sean, ¿no?, si son especialmente más graves que los demás, sino que dicen agravantes de circunstancias de tiempo o circunstancias de lugar, ¿no? Es curioso, ¿no?, esta manera de presentar las cosas, y no sé si estamos cerca, digo en general, ¿no?, de esta manera de pensar, ¿no?, que se refleja en el catecismo. Y la cuestión es si es bíblico, ¿no?, si es algo bíblico. Si hay una serie de circunstancias que hacen que los pecados sean más graves. El mismo hecho, a lo mejor, hecho en otro momento o en otro lugar, no reviste tanta gravedad, ¿no? Y bueno, esto es algo que así de buenas a primeras se entiende perfectamente, ¿no? Legalmente o lo simbólicamente, o lo que representa si alguien va por la calle y le pega un tortazo a otro por la calle, ¿no?, de buenas a primeras, eso está grave y está mal, ¿no? Pero no tiene la misma significación, la misma importancia que alguien fuera a darle un tortazo al rey, pongamos por caso, o al presidente del gobierno, pongamos por caso. No tiene todo eso el mismo hecho, pero hay una circunstancia. Bueno, en este caso solo serían las personas que se lo hacen, ¿no?, que es lo primero que vimos. Pero entonces hay también una serie de, digamos, accidentes, ¿no? Para utilizar la terminología que siempre habla de la esencia, ¿no?, y los accidentes. Los accidentes son aquellas cosas que pueden estar, que pueden no estar, y que en este caso hacen que esos pecados sean más graves, de tiempo y de lugar. Y hemos estado leyendo primeramente en Segunda de Reyes, capítulo 5 y versículo 26. La clave de este versículo es cuando dice Eliseo, ¿no?, a su criado Giezi, cuando la sanidad de Naamán el sirio, que quiso agasajar, quiso honrar a Eliseo con dinero, con vestidos, etc., y él lo rehusó. Entonces el criado fue tras él y lo engañó. Lo engañó, y la respuesta, evidentemente, ya eso es un pecado, ¿no? Es un pecado también grave, ¿no?, porque estaba también desacreditando de alguna manera al profeta Eliseo. Estaba desacreditando también la religión en Israel. Pero la respuesta que da aquí Eliseo es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, y olivares, y viñas, y ovejas, y bueyes, y siervos y siervas. Es tiempo para hacer todas estas cosas. Hay tiempo para todas las cosas, nos dice Eclesiastés, capítulo 3, ¿verdad? Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para todo lo que se quiera hacer en la vida. Y hay unos tiempos que se tiene que hacer una serie de cosas, y no se tiene que hacer otras.
Eso, en el fondo, está todo ligado a la voluntad divina. Es Dios quien es el Señor en su providencia y que dispone los tiempos y las sazones, nos dice en Hechos capítulo 1 Jesús. Y si quisiéramos también un ejemplo de esto en la palabra que me viene a la cabeza, es del profeta desconocido que viene de Judá a Israel en tiempo de Jeroboam, justo cuando él había instaurado el culto idolátrico en Israel, ¿no? Y puso los becerros. Y bien, pues entonces Dios le ordenó expresamente al profeta que fuera para allá y que inmediatamente regresara. Y que pues incluso no fuera por el mismo camino que había venido. Y que si le decían de quedarse, que él dijera que no. Hubo entonces otro profeta que al haber oído de Israel, que al haber oído pues cómo él se había enfrentado al rey y había salido victorioso, etc., quiso entonces estar con él, compartir, y lo trajo a su casa con engaño, ¿no? Y bueno, no sé si vosotros habéis leído esta historia. Siempre al leerlo uno se sorprende de la severidad, ¿no? Porque el profeta había sido engañado. Y entonces cuando estaban en su casa, le vino el espíritu del Señor al profeta mayor y le dijo: por cuanto has hecho esto y has sido rebelde a la palabra del Señor, pues he aquí que te encontrará un león y acabará contigo. Y eso es lo que ocurrió. Él había sido engañado, ¿no? Pero Dios le había dado su mandamiento. Y de eso se desprende claramente: no era el tiempo para quedarse. No era el tiempo. El Señor le había dado el mandamiento. A lo mejor, pues, en otra circunstancia no hay ningún problema. Eso cabe en la libertad de cada uno. Pero cuando hay un mandamiento expreso del Señor, cuando es la voluntad de Dios que sea esto, ahora, entonces se tiene que hacer así y no más. Claro, esto es en cuanto a circunstancias de tiempo. Esto es, vamos a también a concretar un poco más adelante, pero también están las circunstancias de lugar, ¿no? Tiempo y lugar. Entonces vemos en este sentido en Jeremías capítulo 7 y versículo 10. Jeremías 7:10. Y dice: y vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, el lugar, ¿no? Sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: estamos a salvo para hacer todas estas abominaciones. Vemos la gravedad, ¿no? Ya para empezar, ¿no? Pues la altivez y el descaro de decir: vamos a hacer estas abominaciones, porque sí, porque esa es nuestra voluntad, pero dice: vamos a venir a esta casa, esta santa casa, sobre la cual es invocado mi nombre. Está hablando del templo de Dios. Entonces vemos el cometer este tipo de pecados en el templo de Dios, que es la casa de Dios, la casa de oración en el Antiguo Testamento, ¿no? Para todas las naciones de la tierra. Pues esto comporta una gravedad especial. Es como también leemos en Isaías capítulo 26 y versículo 10. Se mostrará piedad al impío, pero no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará la majestad de Jehová. En tierra de rectitud. Aquí pues está hablando de la tierra de Israel, la cual también había sido santificada pues por el pueblo, ¿no? Por el pueblo del Señor. Entonces el pecado, digamos, en esa tierra santa o santificada es más grave que lo que cualquier pagano podía hacer en cualquier otro lugar de las naciones de la tierra, porque era el lugar que había recibido pues la palabra de Dios, y el Señor había visitado esa tierra con su espíritu por medio de los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Había sido pues grandemente beneficiada, había sido santificada, por lo tanto
que sea manchada con el pecado, tiene una mayor gravedad, ¿verdad? Bien, pues entonces vemos, hay circunstancias de tiempo y de lugar. Esto pues, nos puede parecer bastante general, ¿no? Y la respuesta en el catecismo tampoco concreta mucho. Sobre todo no concreta mucho en cuanto a las circunstancias de lugar, ¿no? Pero bastante sí, un poco más en cuanto al tiempo. Y veremos que, bueno, también se juntan las dos, ¿no? En tiempo y en lugar. Me explico, vamos a verlo aquí lo veremos claramente. Dice, primeramente, ¿no? Si ha sido hecho esto en el día del Señor. Un pecado en el día del Señor. Y nos da como cita Ezequiel, capítulo 23. La mayoría de las citas de hoy son de los profetas. Vemos también la utilidad de esta parte de la Biblia, ¿no? Toda palabra de Dios es útil y eficaz y, por supuesto, la de los profetas del Antiguo Testamento lo son para nosotros. Entonces vemos, capítulo 23 de Ezequiel, del 37 al 39, dice, porque han adulterado, y hay sangre en sus manos, y han adulterado con sus ídolos, y aún sus hijos que me habían engendrado, los hicieron pasar por el fuego para ser consumidos. Esto me hicieron, contaminaron mi santuario, el lugar, y dice, profanaron mis sábados, mis días de reposo, profanaron, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día que habían hecho ese sacrificio, pues para contaminarlo. Entonces, el problema, ¿no?, de que sea en el día del Señor, e incluso vemos que entraba el mismo día que habían cometido ese sacrificio de sus propios hijos a los ídolos, ¿no? Entonces, esto reviste una gravedad especial, porque es pecar y afrentar directamente contra Dios y provocarlo a ira directamente contra Él. Entonces, si el pecado es en el día del Señor, que es un día santo, para santificarlo, para dedicarlo especialmente al Señor, en los cultos personales, en los cultos familiares y en los cultos en la iglesia. Entonces, que sea un día del Señor, ¿no?, para su gloria. Un pecado que se comete, entonces es más grave. Tiene mayor delito, mayor culpa, ¿no? Delito, como se dice hoy, actualmente, de manera corriente. O dice también en el culto a Dios. En el culto a Dios, y nos da dos citas, la primera de Isaías 58, versículos 3 y 5. Isaías 58, 3 y 5, o 3 a 5. Dice, ¿por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y oprimís a vuestros trabajadores. Y aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en alto. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, incline su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Entonces, bueno, aquí no está hablando directamente del día del Señor, sino un día, digamos, que se ha puesto aparte para ayunar, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos que había unos días de ayuno, por ejemplo, el día de la expiación, y también pues había otros de que la providencia del Señor, pues los responsables del pueblo, los responsables de las familias, pues declaraban un día de ayuno, ¿no?, para el Señor. Entonces, utilizar este día
que es un día de culto a Dios. El ayuno es también una parte del culto a Dios, ¿no? En el que se busca el rostro del Señor, se busca misericordia de Dios. Es por supuesto también un día de lamentación y de arrepentimiento. Pues entonces utilizar este día para pecar, entonces es más grave. Una vez más, que otras circunstancias, ¿no? Y también pues leemos en Números 25, versículos 6 y 7. Números 25, 6 y 7. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y a ojos de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Vemos, es la historia de Eleazar, ¿no? Que vemos Finés, hijo de Eleazar, que vemos a continuación. Pero bueno, el pecado era que estaba el pueblo lamentándose a la puerta del tabernáculo de reunión. Pues no sería un día de ayuno, pero era también una expresión de culto a Dios, ¿no? Se estaban lamentando delante de Dios, y entonces viene alguien con todo el descaro, entonces viene con la Marianita, que había sido pues, la causa del pecado del pueblo y de la ira de Dios sobre el pueblo, que se había encendido contra el pueblo y había pues caído a muchos del pueblo, ¿no? Hizo caer a muchos del pueblo. Pues entonces pecó delante de todos, en medio de un culto. Entonces, esto es algo a tener en cuenta, ¿no? Porque, por una parte, nos recuerda la importancia del Día del Señor, que muchas veces no le damos la debida importancia, ¿no? Entonces, que un supermercado abra de lunes a sábado no hay ningún problema, ¿no? Es lo que tienen que hacer, pero el mismo hecho de hacerlo el domingo, el día del Señor, es contado por pecado, porque es transgresión del mandamiento, del día de reposo. Lo mismo también con todo otro tipo de acciones y más concretamente incluso del pecado. Ya directamente de pecado, ya no solamente pues trabajar, que es una obra lícita en otras circunstancias, sino ya un pecado siempre. Eso es profanar el día del Señor. Y es profanar, por lo tanto, el nombre del Señor. Es tomarlo en vano, considerarlo digno de poco respeto, despreciarlo, es desecharlo, ¿no? Uno personalmente, y bueno, pues eso pues, evidentemente va a tener repercusión en los demás, que van a considerarlo de la misma manera y va a ser despreciable en sus ojos. O en cuanto al culto a Dios, pecados en el culto a Dios. Yo conozco de algunos pecados en el culto a Dios. De algunos he sido testigos y de otros tengo, digamos, informaciones. De las informaciones, pues prefiero omitirlo y pasarlo por alto, ¿no? Por aquello de la edificación, ¿no? Y hay cosas que mejor no hablar. Pero he visto también, con mis propios ojos, altercados dentro de un culto. Griteríos dentro de un culto. Que se iban a liar dentro de un culto. En la misma iglesia que yo comencé a asistir. Pocos meses, pocas semanas, pocos días después de mi conversión. Un gran escándalo. Con griteríos a la puerta delante de los vecinos. Y gente pues que, bueno, pues se quedó escandalizada y dejó de asistir a la iglesia, a esa iglesia. Fueron a otras, pero a esa ya no volvió nunca más. Y eso que eran creyentes, ¿no? También sé de otros, en un caso todavía peor, eso ya no era aquí en España, era en Argelia. En Argelia, cuando era todavía francesa. Una asamblea de hermanos que tuvieron que llamar a la policía, los vecinos, de la tangana que se había liado, ¿no? Entonces, bueno, realmente es tener bien poco presente
la santidad de los cultos al Señor. Que el tiempo que estamos dando de culto al Señor es algo especialmente santo, que es consagrado al Señor. Y muchas veces, ya digo, en el mundo evangélico no se ve eso, ¿no? Porque a veces a lo mejor hay diferencias entre un culto y a lo mejor un concierto rock o de otro tipo de música, ¿no? O un programa televisivo. No hay nada especial. Viene a ser lo mismo. Entonces, no es nada especial. No es nada puesto aparte. Entonces, hemos de recuperar, lo digo en general, ¿no? El mundo evangélico en general, los protestantes en general, la noción de la santidad del día del Señor, de la santidad de los cultos. Y por supuesto, entonces, de esa manera entenderemos inmediatamente la gravedad de los pecados, ¿no? en esos tiempos o en ese momento. Pero no es solamente el día o el culto, sino también el antes y después. No sé de qué decimos, ¿verdad? Inmediatamente antes o inmediatamente después. Y entonces pues vemos esto en las distintas citas, primeramente en 1 Corintios capítulo 11, versículos 20 y 21. 1 Corintios 11, 20 y 21. Por cuanto, cuando pues os reunís en uno, esto no es comer la cena del Señor. Porque cuando coméis juntos, cada uno toma antes su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Antes de estas comidas fraternales o antes de estas reuniones de la iglesia en uno, dice, por tanto está hablando de una congregación, de un culto al Señor, dice, se embriaga. ¿Os imagináis venir a la iglesia embriagado, es decir, borracho? Pues es lo que está diciendo. Que eso ocurría en los tiempos de los Corintios. O sea, si esto que hemos dicho pues, nos puede sonar extraño, que eso ya existía en el tiempo de los Corintios. Que se embriagaban, que venían entonados o que venían ya borrachos a la iglesia, ¿no? O también Jeremías capítulo 7, leemos allá. Jeremías 7, versículos 8 al 10. Es en parte lo que hemos leído anteriormente. Antes hemos leído solamente el versículo 10. Ahora Jeremías 7, del 8 al 10. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando y matando y adulterando y jurando en falso y quemando incienso a Baal y andando entre los dioses ajenos que no conocéis. Y vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, ¿estamos a salvo para hacer todas estas abominaciones? Todos esos pecados se habían hecho antes, ¿no? Y entonces uno viene a la casa del Señor y no pasa nada. Es como el proceder de la adúltera que dice en el Proverbios, ¿no? Que hace el pecado, después se limpia la boca y dice, aquí no ha pasado nada. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿No? Porque han perdido pues, completamente la vergüenza y también tienen la conciencia cauterizada. Pero conciencia cauterizada para con Dios. Qué situación más terrible, ¿verdad? Pecar de esa manera contra Dios y estar completamente insensible. Vemos también en Proverbios capítulo 7, versículos 14 y 15, creo que lo acabamos de hacer alusión a esto. Parte. Dice, también la mujer adúltera dice, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por eso he salido a encontrarte y buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Entonces, bueno, lo particular en este texto es, he pagado hoy mis votos. Entonces he ido al santuario, he presentado mis sacrificios, ¿no? Y después, bueno, ya estoy libre y voy a buscarte y te he encontrado, etc. Entonces, el pecar justo antes o justo después también leemos en Juan capítulo 13, justo después también, en la noche que fue entregado el Señor Jesús, que habían tenido pues esa primera cena del Señor, ¿no? Que el Señor Jesús instituyó con sus discípulos. Entonces leemos acerca de Judas, capítulo 13 de Juan, versículo 27,
Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que haces, hazlo pronto. Y versículo 30. Y cuando él tomó el bocado, enseguida salió y ya era de noche. Y él había participado, como todos, de la cena del Señor. E incluso más, él había probado ese bocado que le ofrecía el Señor con su plato y para que mojara el pan en su salsa. Y eso era una señal de honra y de distinción que se hacía, mostrando pues su benignidad sinceramente al que lo iba a entregar. Y él había sido testigo de todo esto, y él había después oído también las palabras, ¿no?, de la institución de la cena y todo lo demás. Y entonces inmediatamente salió. Fue incluso hasta cometer el mayor de los pecados de entregar al Hijo de Dios, entregar a Jesucristo por 30 piezas de plata. Pero el punto es que lo hizo después de haber estado con Jesús y después de haber escuchado su palabra. Y después de haber estado celebrando la Pascua y después de haber compartido y también de haber recibido la institución de la cena y todo lo demás. ¿Qué le aprovechó? ¿No? ¿Qué le aprovechó la palabra de Dios? ¿Qué le aprovechó ese culto? Y esto es lo que ocurre, ¿no? Si estamos en el culto y la palabra de Dios no entra, ¿no? Es como, pues no sé, tirar garbanzos a la pared, ¿no? Que no hay manera de que le traspase, ¿verdad? Es como, de tirar las semillas, ¿no?, al lado del camino, que vienen inmediatamente los pájaros y la quitan de ahí, ¿no? Así es de todo aquel que escucha la palabra de Dios y se olvida. Porque no entró en su mente, no entró en su corazón. La importancia, pues, de estar atento en el culto, de escuchar lo que dirían hoy interactivamente, tal vez con una motivación, ¿no?, con una actitud personal. La importancia también de después, ¿no?, de estar saboreando lo que uno ha oído, que no es solamente el momento del tiempo presente, sino después, cuando salimos, estamos en nuestra casa, a lo mejor durante el resto de la semana, acordarnos de lo que se ha dicho, de algo de la palabra de Dios, ¿no?, de cómo el Señor ha estado obrando por medio de su palabra cuando estábamos escuchando, ¿no?, de cómo Él se estaba moviendo el Espíritu en nuestro interior por medio de su palabra. Entonces eso es lo que hay que hacer, y no hacerlo, pues entonces es peligroso, porque podemos entonces hacer esto, ¿no?, estar pecando justo después del culto, como si no hubiera pasado nada. Lo mismo también antes, ¿no? Pecas, entonces no tienes la perspectiva de que vas al culto y vas a adorar a Dios y vas a escuchar la palabra de Dios, por lo tanto te preparas y te aquietas el corazón a lo mejor de todas las cosas que te vienen a la cabeza, ¿verdad? Entonces dejarlo eso de lado, no, mira, voy a ir a la casa de Dios y voy a estar escuchando atentamente, y entonces ya digo, vamos por el camino, seguramente fallamos siempre y todo el mundo lo hace, ¿verdad? No podemos decir otra cosa. Pero cuando vamos a la casa de Dios hemos de tener esa actitud, tanto cuidado que voy a la casa de Dios. Y prepararse, ¿no? Es decir, en oración breve, no hace falta que sea cuando uno está conduciendo o de camino, pues tiene que ser forzosamente breve, pero decir, Señor, bendiga hoy el culto, bendiga hoy tu palabra, tengo hambre y sed de ti, de estar en tu presencia. Bendice a todos los hermanos, que todos vengan con bien, etcétera, etcétera. Prepararnos, pues, espiritualmente. No es solamente, bueno, de sopetón estoy aquí, después de sopetón me voy y no me he enterado durante el medio, ¿no? La importancia, por lo tanto del antes y después. Después también, pues, cita dos puntos más, dice, contra las providencias, es decir, no está hablando de la providencia del Señor, ¿no?, sino de las acciones que se han llevado a cabo para prevenir o remediar tales faltas. Es decir, cuando, decíamos por ejemplo la semana anterior, creo, cuando se peca en contra de la disciplina, ¿no?, de la Iglesia. Se impone la disciplina y uno se endurece contra la disciplina de la Iglesia. Pues es lo mismo, ¿no? Ha habido unas medidas que se han tomado a cabo para impedirlo o para remediarlo, y entonces uno se obceca en contra de ellas y continúa adelante.
Entonces, esto es también algo circunstancial, porque puede esto existir o puede no existir, ¿no? Y bueno, el texto que nos da Esdras, capítulo 9, versículos 13 y 14. Esdras 9, 13 y 14. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestra gran culpa, aunque tú, Dios nuestro, nos has preservado más de lo que merecen nuestras iniquidades y nos diste un resto que escape como esto, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con los pueblos de estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara un resto ni quien escape? Y ya por último, pues, dice si el pecado ha sido hecho en público, ¿no? Entonces vemos en segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 22. Entonces pusieron una tienda de Absalón sobre el terrado, sabemos perfectamente el texto, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre a ojos de todo Israel. A ojos de todo Israel. El hecho en sí ya es abominable, pues hacerlo eso en público delante de todo el mundo, para deshonrar y desautorizar así a su padre y la figura del rey, es doblemente abominable, si se podría decir. Primera de Samuel también, capítulo 2, versículos 20 al 22. Al 24. 22 al 24. Primer libro de Samuel, 2, 22, 24. Y él era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo dormían con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis tales cosas? Porque yo oigo de todo este pueblo estas cosas malas, no hijos míos. Porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Porque era algo público, era algo notorio, ellos tenían esa fama, tenían esa, comillas, reputación. Entonces, las cosas que se hacen en público te revisten una mayor gravedad porque es conocido por lo demás y, bueno, evidentemente esto mueve también a los demás, ¿no? Al pecado. Antiguamente, cuando había censura en los medios de comunicación, según qué crímenes no lo informaban, ¿no? ¿Y por qué no lo hacían? Pues porque decían, la gente lo repetirá, la gente lo oirá y le dará malas ideas, y lo harán ellos, ¿no? Y entonces eso es algo que se hizo toda la vida, pero bueno, últimamente eso se ha dejado de hacer. Cuanto más macabro, pues a lo mejor más likes da y a lo mejor pues más público, ¿no? te ve o te escucha. Pero ese es el problema, ¿no? Del sensacionalismo. Ese es el problema, de ir corriendo, ¿no? Cuando alguien ha pecado, a estar aquí comentando la jugada, ¿no? De unos y otros, ¿no? Acerca de sus pecados. Recientemente ha habido casos, ¿no? Cuando uno pues está como con el síndrome del diario, ¿no? El diario, el periódico, tiene que estar sacando noticias a diario, ¿no? Como su nombre bien indica. ¿Por qué? Porque el diario, las noticias son el soporte para la publicidad, de eso viven, ¿no? Y tienen que justificar, pues, de alguna manera que sacan estas hojas con anuncios, ¿no? Y tienen entonces que estar cada día, ¿no? De su vida, publicando noticias, etcétera, etcétera. Encadenarse a eso es una cosa difícil. Los hermanos que, estando en el ministerio, no sé, toman este tipo de acciones, pues bueno, se diferencia un poco del periodismo, ¿no? Y bueno, pues no creo que sea eso a lo que nos tenemos que dedicar sinceramente. En todo caso es ponerse un yugo, de estar comentando día tras día, tras día, tras día de las cosas que ocurren por aquí y por allá, y siempre que sea lo más truculente posible, porque eso es lo que más tal vez llama la atención. Y el problema es que eso trae
consigo que otros le pueda afectar o que otros le pueda también imitar. Volviendo al tema del periodismo, pues esto es algo que se dejó sobre todo con el tema de los crímenes a las mujeres, porque se quería concienciar a las mujeres de esto a la sociedad, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que le das ideas a la gente. Y entonces hay gente que lo hace y cada vez más y cada vez más. Y eso se sabe. Eso se conoce. Eso se sabe que en el mundo de la comunicación se sabe perfectamente y se estudia perfectamente eso en la universidad. No es nada nuevo. Pero lo haces, ¿por qué? Pues porque quieres concienciar a la sociedad. Y bueno, pues si eso va a hacer que otras mujeres, pues por el camino, pues sean asesinadas y de otra manera tal vez no lo serían, pues ¿qué le vas a hacer? Le vas a culpar a los hombres, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las cosas en público. Hay que tener mucho cuidado con los pecados en público. Y los pecados en público revisten una mayor gravedad porque se tienen que atajar. Y también en público. A un pecado público no le sirve una reparación en privado, porque el daño ha sido público. A la inversa también. Es verdad, si ha habido una falta privada entre tú y yo, pues no vayas a tú publicándola por todas partes, ¿no? Haz lo que dice el Señor Jesús. Ve tú y yo en este caso, u otra persona, habla estando tú y él a solas, y si te ha oído, has ganado tu hermano. Primero, en privado, en particular, porque ha sido una falta en particular, no lo anuncies, ¿no? Y bueno, pues no tiene razones, pues entonces toma contigo 2 o 3 testigos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿no? Entonces, bueno, ya es un paso intermedio, no es público, no es algo para todo el mundo. A los 2 o 3 testigos también se les dice confidencialidad, ¿no? Y uno mismo también lo ha de mantener. Pero bueno, entonces si él se enroca y se enfrasca en no reconocerlo y en endurecerse, entonces dice, sí, llévalo a toda la iglesia y sea entonces para ti como gentil y publicano. Y vemos que se hace todo un proceso, ahí se podría decir, se respeta una serie de garantías, ¿no? Utilizando un lenguaje moderno tal vez, ¿no? Pero hay que evitar entonces que de entrada, de buenas a primeras, algo que ha habido entre tú y yo, hazla, pues entonces lo ponemos aquí, ¿no? Altavoces, no, que todo el mundo lo oiga, ¿no? Porque entonces es un grave daño. Un grave daño que haces a la gente que escucha y si tú no tienes razón, le estás haciendo un grave daño a esa persona. Entonces, ni hacer público lo privado, pero tampoco privado lo público. Y si es un pecado público, tiene mayor gravedad y se tiene que hacer frente públicamente. Es lo que no ocurrió con Elí. Porque Elí, sus hijos, hacían esas barbaridades que hemos leído. Se acostaban con las mujeres que estaban en el santuario, ¿no? Agravante de lugar. En el culto a Dios, que estaban orando al Señor en vigilia de oración. Ellos tomaban y profanaban las ofrendas al Señor y la gente despreciaba entonces las ofrendas al Señor. ¿Y qué hizo Elí? Los corrigió, sí, pero muy blandamente. No, hijos míos, no es buena fama lo que yo oigo. Pero no intentó corregir eso en público. Entonces, bueno, sabemos todo el final de la historia. Cómo pues, se le dijo el juicio de Dios sobre su casa, que iba a perder también el sacerdocio y sus hijos también iban a morir en un solo día y todo lo demás. Bien, pues hermanos, vemos, esto es ya entonces el final de los agravantes, ¿no? Y pues recordar entonces también, ¿no? Que, bueno, hay solamente
un pecado que es tan grave que no admite perdón, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Es una categoría especial de pecado. No podemos ahora tampoco entrar en este pecado. Esto nos llevaría también a lo mejor un tiempo similar al que ya llevamos. Pero la cuestión es que, exceptuando este pecado, todo pecado, por grande y grave que sea, tiene la solución en Cristo Jesús. En Isaías capítulo 1. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, ¿no? Como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve, blancos como la lana. Y todo eso pues por Jesucristo, por su obra, por su sacrificio, por el cual el mayor de los pecadores puede obtener perdón si está sinceramente arrepentido y pide perdón al Señor por ello. Así pues veamos, ¿no?, la grandeza de la gracia del Señor, que nos ha perdonado y nos perdona de tan graves pecados. ¿Quién está libre de todos estos pecados? No sé si todos y cada uno, ¿no? Pero no hemos de pensar que somos mejores que los demás. Sin embargo, tenemos a nuestro Salvador, que está por nosotros y que nos ha reconciliado consigo mismo y con el Padre. De esta manera, pues, amando al Hijo, amando al Padre, amando la palabra de Dios. Y esta enseñanza, pues, que también hemos estado viendo estas semanas, podemos ser también preservados para la santidad del Señor. Pues quiera así que quiera Dios que así sea, que el Señor nos pueda bendiga su santa palabra.